Yo no sentaría a una persona incorrecta en la junta directiva de mi empresa, pero sí lo sentas en la junta directiva de tu vida. O sea, si usted es un hombre que no va al gimnasio, que usted no cumple con su palabra, o sea, ¿cómo usted esa es su forma de actuar en todo? Cuando una persona entiende que ir a un nutricionista lo único que te va a dar es una pequeña guía, lo cual no está mal. Creo que una persona puede cambiar con alguna pequeña guía, pero creo que se necesita mucho más que eso. Queramos o no queramos, este mundo se traduce en que cualquier cosa que yo quiera experimentar tiene un intercambio de por medio que hoy por hoy es el dinero. Llámenle como sea, criptomonedas, tarjeta de crédito, oro o como sea, pero hay un intercambio que hay que hacer. La siguiente cosa que yo podría decir es que cualquier cosa que yo haga a mi cuerpo se lo estoy haciendo a mi futuro. Y mi futuro no tiene solamente que ver con el verme muy bien físicamente. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto, ganador de premios en Latin Podcast Awards 2024, mejor podcast de estado físico y salud y mejor podcast o revelación del año. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, catalizador de cambio y nutricionista políticamente incorrecto. Hoy quiero darle la bienvenida a Pablo Fuentes. Pablo ha sido paciente de Philosophy y además tiene toda una iniciativa para ayudarle a la gente a cambiar desde la mente, que si usted ha seguido nuestro podcast sabe que parte fundamental de un cambio tiene que ver con eso y le dedicamos mucho tiempo siempre a ese tipo de episodios. Así es que, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, contanos un poco tu historia. ¿Qué fue lo que detonó el cambio? Porque a mí siempre me interesa saber por qué una persona decide cambiar. El cambio puede tardar mucho tiempo en aparecer, pero ciertamente sucede en un instante. Tiene que ver con un switch que se activa. Total. ¿Qué pasó ese día, Pablo? Total. Bueno, primero, parte de la historia de qué fue lo que detonó ese cambio es, durante muchos años, mi papá fue una persona que no se cuidó. Fue atleta en algún momento de la vida, literalmente atleta, o sea, se dedicaba a hacer clavadismo, se llama, ¿no? En Argentina, él viene de Argentina, empiezan los negocios y se empieza a descuidar. Después de los 30 y pico se empieza a descuidar y empieza a caer en un área de confort donde literalmente empieza a tener hipertensión, diabetes, todo lo que eventualmente una persona desarrolla, ¿no? ¿Cómo qué edad fue eso? Después de los 40. Él después de los 40, empieza a descubrir que tiene hipertensión, diabetes y como lo que le decían es, no, usted tranquilo que con media pastillita al día usted está bien, ¿no? Entonces durante muchos años yo vi a un papá que con media pastillita al día estaba bien. Entonces desarrollé la idea de que algún día, esto estoy hablando de muy joven, ¿no? Muy niño. Algún día, pues eso es normal, es parte de la normalidad. Y durante mucho tiempo yo veía su forma de alimentarse, su forma de pensar, su forma de actuar y por ende yo actuaba igual, pensaba igual y me terminé convirtiendo a mis 20s en un joven gordo. Gordo, obesidad mórbida, o sea, 35% de grasa corporal, 145 kilos, mido 1,83, aunque soy algo alto, pero da igual, o sea, obesidad mórbida. Pero para mí era parte de la normalidad, era la norma. Es normal estar gordo, ¿no? Es normal que se te duerman las piernas, es parte de lo normal, ¿no? Fue sino hasta que él a los 62 años muere de diabetes que yo digo, a ver, 62 años realmente no es una edad para, o sea, si todavía uno dice murió a los 90 y pico, 80 y pico, es parte de la normalidad, pero 62, realmente hay gente que me ha dicho a mí, o cuando alguien se me acercaba y me decía, es que es cumpliendo el propósito de Dios. No, o sea, Dios sabrá por qué se lo llevó. No es que Dios... La voluntad de Dios. Eso es lo que la gente cree, me decía, la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y decir, la voluntad de Dios no, de pronto nunca cumplió la voluntad o el propósito para el cual vino a esta tierra. No lo puedo saber, ¿verdad? Pero porque comió tanto pollo frito, tantos helados, que se le fue el propósito y la voluntad. No fue porque Dios quiso, es porque no te cuidaste, porque no hiciste lo que tenías que hacer por tu cuerpo. Entonces ahí es donde se detona
una necesidad de cambio. Es un, a ver, tengo 20 y pico de años, actualmente tengo 34, pero a mis 20 y pico yo dije, no, aquí tiene que haber un cambio. Para ese entonces yo ya me estaba empezando a involucrar en el mundo del desarrollo personal, cuando muere mi papá, y me doy cuenta que realmente lo que está detrás de un cambio físico no tiene nada que ver con lo que yo hago, sino con cómo yo pienso. Mayoría de veces intenté todas las dietas, todas las dietas que regularmente se conocen, y me di cuenta que no tiene nada que ver con una dieta. Y inclusive yo podría decir que podría meterme en este ámbito de no tiene que ver con un estilo de vida solamente, porque aunque yo haga un estilo de vida durísimo y yo adopte hábitos de una persona saludable, si yo no me logro ver a mí mismo como la persona en la cual me quiero convertir, me cuesta mucho más. O sea, es como que estoy haciendo el trabajo con peso, ¿no? Entonces fue ahí cuando muere mi papá que yo tomo la decisión. Ese fue el momento del cambio, ¿no? El momento donde yo digo, es en serio, yo voy a esperar a morir yo. Descubren prediabetes en mi mamá. La traigo a Philosophy. Mi mamá revierte la diabetes o la prediabetes. Deja eso de lado, empieza a cuidarse más. Ahora ella está delgada, yo no. ¿Verdad? O sea, como que empezaron a pasar muchas cosas dentro de eso. Hasta el momento que yo dije, ¿sabes qué? Creo que me toca a mí llegar a experimentar mi máximo potencial con mi cuerpo. ¿Sí? De eso a hoy han pasado 45 kilos más o menos, de 35% a hoy por hoy 20%. ¿Cuál es la meta de porcentaje de grasa? Me río porque el podcast que hicimos justo, mi meta era un 14. Yo dije, mi meta es un 14. Ya con un 14 ya estoy, ¿verdad? Ya se empieza a notar. Porque yo entiendo que hay dos ámbitos en el mundo de cuidarse y el mundo de la salud. No es tan importante solamente la parte física, pero para mí, en el mundo de los negocios, la parte física visual es muy importante. Y ahora podemos hablar de eso. Sí, es interesante. Sí, porque realmente creo que es importante. Pero, en fin, mi meta ahorita, después de que te conocí y empezamos a hablar del tema, pasó de ser un 14 a un 7. Así que, bueno, necesito más Philosophy en mi vida. Perfecto. Nada más para hacer un pequeño señalamiento. Algunas personas podrían pensar que 7% de grasa es muy bajo. Sin embargo, lo que se sabe de nuestros antepasados es que manejaban niveles de hombres entre un 15 y un 5%. Esa era la norma. Y en el caso de la mujer, rondaba entre el 20 y el 10. Okay. Actualmente, digamos, para ser un poco conformistas con el establecimiento convencional, nosotros lo que recomendamos es manejarse en el hombre entre un 10 y un 20 y la mujer entre un 25 y un 15. Pero ciertamente si andas en el orden del 7 no hay ningún problema fisiológico. En el caso de la mujer sí, cuando pasa por debajo de 10 ya empieza a tener una afectación hormonal y lo primero que sucede es que se suspende la regla porque el organismo interpreta que al estar tan bajo el porcentaje de grasa, no va a haber suficiente grasa para formar el cerebro del bebé. Wow. En el momento en que empieza a acelerarse todo el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Que es base, entonces frena la fertilidad a través de una suspensión de hormonas a partir de más o menos 10% para abajo. Entonces, en el caso de la mujer, 10-20, quienes, digamos, se proponen algo más ambicioso, en el caso nuestro 15-5 perfectamente, así es que sí, no, hablamos porque la vas a alcanzar. Yo sé que yo estoy seguro que la voy a lograr. Sí. O sea, seguro. Creo que siempre he pensado que lo uno tiene que hacer es encontrar a quien ya lo haya hecho, ver lo que hace. El otro día subiste un batido de no sé qué. Ajá. Yo llegué a mi casa y vi que lo que pusiste. Batido, huevo, más te lo voy a decir, huevo, stevia, leche de almendras y proteína. Exacto. Yo llegué a mi casa, pasé comprando la leche de almendras y me hice el batido. Y yo digo, viejo, si alguien ya está en ese porcentaje, nada más hay que ver lo que está haciendo y seguirlo. Obviamente, veo, toma sol, ya sé cuánto tiempo toma sol. O sea, así funciona. Y creo que la mayoría de gente complica las cosas. O sea, yo no siento que sea complicado. Siento que nada más es, ya lo lograste, perfecto. Voy otra vez. Lo voy a hacer. Perdón, y ya cambiando el paréntesis, regresemos a ese momento. Entonces tomar la decisión de hacer un cambio y en este caso fue para generar subconscientemente, me imagino, un contraste de lo que habías visto en tu papá. Pero ve qué importante lo que acaba de suceder. Lo hiciste por contraste y no por imitación. En cierto punto, claro, porque esto es importante de mencionarlo, el ser humano aprende viendo
y finalmente toma una decisión de cómo actúa por imitación o por contraste. Generalmente es por imitación. Sí, total. Y cuando es por contraste probablemente hubo algo de imitación y uno dice, no, esto no puede seguir así y lo hace por contraste. Y peligroso, porque a mí me pasó también, después de los 40 años, cuando mi papá, yo nazco, mi papá tiene 40 años, mi papá fue en un declive continuo, una ganancia de peso. Yo lo he mencionado con anterioridad, mi madre reverte diabetes tipo 2, mi papá fallece por diabetes tipo 2. Entonces yo tuve la experiencia visual de ver a un papá que también se iba deteriorando. Y justamente después de los 40. Después de los 40, ¿verdad? Y entonces hipertensión, diabetes, y uno puede perfectamente pasar el resto de su vida hipnotizado por esa experiencia previa, creer que es lo normal y nunca aprender que eso se puede cambiar. Y si pensamos esa es la norma, es mis genes. Ayer estábamos viendo una llamada que tuvimos con una persona en México. Y él decía, es que yo soy de huesos grandes. ¡Mentira! No hay huesos grandes, todos tenemos el mismo tamaño de huesos, solo que, claro, están cubiertos de grasa. Y, es que mi tema es genético, porque nosotros todos en mi casa somos de huesos grandes. Pero claro, qué dicha. Pero es muy fácil darle la responsabilidad a otro. O sea, es que es quitándome la responsabilidad y es diciendo, no, es que, Donald, no soy yo, es que tengo huesos grandes. No, no soy yo, es que en mi casa todos son gordos. No, es que no soy yo. No, hijo, sí sos vos. O sea, y aquí fue, yo creo que, vos sabes que yo creo que ahí fue donde fue el cambio más grande. Cuando yo dejé de decir, es que esta vaina es genética, es que esta vaina es porque mi papá era así. Y yo creo que esto aplica porque es un patrón. Yo creo que nosotros, todo lo que hacemos es por medio de un patrón repetitivo de las acciones de alguien más. O sea, nosotros no nacimos aprendidos. Yo no nací sabiendo qué era lo que yo comía. O no nací exactamente sabiendo cuál era mi forma de pensar. Esto es tan así que yo siempre lo pongo en mis programas de desarrollo personal, yo lo pongo como ejemplo de esta manera. Es, si yo agarro un chinito, que de hecho así lo enseñaba también Bob Proctor, si yo agarro un chino, a un niño que nace en China, y lo pongo en Estados Unidos inmediatamente después de que nace, ¿qué idioma va a hablar? Y su idioma no va a ser mandarín. Su idioma va a ser inglés. Por más que tenga todo genéticamente, su ambiente hace que hable inglés. Entonces yo creo que el patrón que uno aprende en el ambiente, y ahí es donde yo creo que fue uno de los cambios más significativos que hice después de tomar la decisión, que fue, ¿cuál va a ser mi ambiente de ahora en adelante? ¿Con qué tipo de gente me voy a rodear? Ok. Ajá. Te voy a poner una pausa ahí porque me interesa lo que viene a partir de lo que estás diciendo. ¿Qué factores del éxito, Pablo, que has experimentado en tu vida y qué enseñas has detectado que fueron determinantes en hacer esa transformación? Porque yo sé que vos enseñás a la gente a tener éxito a través de una transformación en su mente. Ahora hablamos de eso. Ok, eso que es teoría para mucha gente, en tu caso tiene que haber sido práctica. Totalmente. Contanos algunos de esos elementos que vos decís, tal vez en retrospectiva analizás y puña, mira, yo hice esto, claro. Y es justo lo que le enseño a la gente que tiene que cambiar. Pero claro, lo viví y ahora ya entiendo y lo puedo pasar por carne propia. Fue mi experiencia. Contanos algunos de esos puntos angulares en tu vida que no tienen que haber sido todos en un mismo momento, sino que vayas viendo, mira, pasó esto, ¿qué has descubierto? Sí, yo creo, Donald, que, bueno, la primera cosa... Y perdón, no solo para el tema del peso, obviamente, la parte financiera, todo es extrapolable. Yo creo que exacto, es extrapolable porque al final del día, como uno hace una cosa, hace todo, ¿sí? O sea, si yo no estoy cuidando mi cuerpo, que eso es algo que hay un libro que se lo recomiendo a todos los hombres, que se llama El Camino del Hombre Superior, que es de verdad impresionante, porque lo que dice este libro es que como yo hago una cosa, hago todo, y dice, como usted penetra el mundo, me estoy yendo del tema, ya voy a volver. No. Asimismo, usted penetra a su mujer. O sea, si usted es un hombre que no va al gimnasio, que usted no cumple con su palabra, o sea, ¿cómo usted esa es su forma de actuar en todo, ¿no? Esto lo dice este libro, y volviendo al tema, es cosas que me hicieron a mí tomar esta acción, y creo que voy a enumerar algunos. Número uno fue tener una meta clara. ¿Sí? O sea, yo tenía una meta clara. Yo decía, y mi primer meta, esto es algo muy interesante, es cuando es la ley de los 10 metros. Yo no dije, voy a ir a los 14%. Ahorita digo el 7 porque ya no necesito la fe, ya te tengo a vos, ya te veo, yo digo, este man lo logró, yo lo voy a lograr. Pero recuerdo que en ese momento yo no tenía nadie a quien ver.
Entonces lo que yo hice fue empezar a buscar personas que habían logrado, esta es la segunda cosa, logrado lo que yo quería lograr. Okay. Entonces la primera cosa, tenía una meta clara y utilicé la ley de los 10 metros. La ley de los 10 metros es muy sencilla, es en lugar de yo ponerme, para que te hagas una idea, cuando yo ya estaba en 120 kilos, me estanco y digo, mierda, ¿cómo está costando seguir bajando? ¿Por qué me está costando? Ok, porque estoy pensando en llegar a los 100 kilos ya. En lugar de pensar en los 100 kilos, voy a usar la ley de los 10 metros. Y la ley de los 10 metros dice que cuando sale un barco de, no sé, voy a poner un ejemplo de España a Portugal, sale un barco, el capitán no está viendo el final. Portugal sabe para dónde se dirige, pero él no lo está viendo. Él simplemente lo único que puede ver son los siguientes 100 o 10 metros después de su barco. Okay. Entonces lo que yo hice fue empezar a ver, en lugar de llegar a los 100 kilos, empecé a enfocarme en cómo hacer para obtener los hábitos de la persona que pesa 100 kilos. Claro. Me dejé de pensar en el peso y empecé a pensar en, ok, ¿cuáles son los hábitos? ¿Mis 10 metros cuáles son? Me levanto y camino. Te voy a caminar mínimo 10,000 pasos. Esos son los hábitos que utiliza una persona. ¿Cuáles son los hábitos? Toma sol. Ok, voy a intentar tomar más sol. Hay cosas que me costaban más que otras. Por ejemplo, el sol era algo que lo tenía súper abandonado. Después de que hablamos, yo dije, ahora empiezo a tomar sol, ¿no? Pero son cosas que eventualmente yo lo primero que hice fue ponerme una meta clara. Cosa número 2, empecé a dejar de pensar en la meta a largo plazo y empecé a decir, bueno, mis próximos 10 metros, ¿cuáles son mis próximos 10 metros? Caminar, ya estoy cumpliendo los 10,000 pasos, perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Ahí empecé a hacer algo. Empecé a hacer algo que yo le llamaba gusanos, que es como tipo burpees, pero yo no podía dar el brinco, entonces hacía un gusano, ¿no? Ok. Entonces, sí. Qué bueno. Entonces yo empecé a hacer, dije, en mi blueprint del día era hacer 100 gusanos al día. Yo decía, ¿usted quiere tener éxito? De hecho, siempre lo ponía en mis historias. Yo decía, ¿usted quiere tener éxito? Tiene que hacer 100 gusanos al día. Si usted no está haciendo 100 gusanos al día, usted no va a tener éxito, ¿no? Entonces empecé a hacer 100 gusanos al día. No hacía los 100. En mi mente sí. Yo lo que hacía era 10, 15, 20, frenaba. 10, 15, 20, ya después ya no daba, ¿no? Hasta que llegué a hacer los 100. Y ahí es donde yo digo la regla de los 10 metros o la ley de los 10 metros es, no hacía los 100. Yo sabía que iba a llegar a los 100. Llegó un punto donde ya hice los 100 y después hacía 100 de doble push-up. Y después mi cuerpo inevitablemente me iba a empezar a pedir más cosas. Y ahí fue donde empecé a ir al gimnasio, pero no, como yo ya lo había intentado antes, Donald, de meterme a full a todo y darle con todo y volverme loco con, ¿verdad? Ir al gimnasio 7 veces al día, de verdad. O sea, yo me iba al gimnasio, volvía a la casa, me iba al gimnasio, caminaba, me daban locuras. Entonces me di cuenta que no se trata de las locuras, sino los pequeños cambios. Y ahí es donde, terminando el tema de lo que me estás preguntando, es número 1, regla de los 10 metros. Bueno, número 1, tener claro hacia dónde voy. Número 2, la regla. Número 3, conseguir un mentor. Y ahí es donde yo creo que Philosophy hace una parte muy importante en la vida de la gente, que más allá de simplemente guiarte en un tema de cambio de alimentación, es todo lo que conlleva, inclusive tus 10 pasos que enseñas, que es una mentoría, literalmente. De hecho, yo sé que vos a las chicas les llamas mentoras, ¿no? Sí, correcto. Eso me encanta, porque no es yo viendo simplemente qué hago yo, sino es ya tengo una persona que me mentorea, que me guía por el camino. Y eso fue conseguir un mentor. Y la última cosa es cambiar de ambiente. Y esa última creo que es la que honestamente ha hecho que todo, no solamente en el cuerpo, sea más rápido. En el cuerpo, en los negocios, si me preguntas a mí, literalmente yo cambié mi ambiente en los negocios. Empecé a rodearme de solamente personas que tuvieran éxito, solamente personas que tuvieran éxito o que estuvieran camino al éxito. Y yo creo que el éxito uno lo puede pronosticar dependiendo de o cuando uno ve las acciones de las personas, inclusive en el cuerpo. Yo puedo ver las acciones de una persona y saber que esa persona, si sigue así, inevitablemente va a llegar al 7%. Sí, correcto. Sí, y creo que esa parte que estás diciendo de ver, poner atención. Voy a desviarme ligeramente del tema, pero vi una publicación del primer ministro de Australia diciendo no se están dando cuenta de lo que está pasando, pongan atención, refiriéndose a Estados Unidos. Independientemente de la creencia, él dice, ¿verdad? No están poniendo atención a lo que está pasando, o no se están dando cuenta de lo que están pasando, pongan atención. Y el ser humano se comunica, lo habíamos hablado nosotros en algún momento, a través de 4 diferentes formas, ¿verdad? Una es el lenguaje corporal,
2 es la tonalidad a la hora de expresar las palabras, 3 es las palabras y 4 son los símbolos que utilizamos. Y me llamó la atención porque el domingo, mi hijo tiene 9 años y andábamos en una pista de go-karts cerrada que queda ahí en Santana, Colindora, y estábamos haciendo fila para que él hiciera su primera carrera, ¿verdad? En un circuito pequeño antes de las 4 de la tarde. Y había una persona haciendo fila antes que nosotros con una camisa de Pablo Escobar. La cara gigante de Pablo Escobar y en letras bold, grandes, decía: plata o plomo, usted decide. Era una frase famosa de Pablo Escobar. Pero ¿qué pensás cuando ves a una persona que usa ese tipo de simbología? Si uno presta atención y tiene un cierto nivel de conciencia de que quiere ir en cierta dirección, muy probablemente no te asociarías a alguien que use esa simbología porque está mostrando hacia afuera algo. Entonces eso que mencionas de prestar atención a lo que alguien hace como una señal poderosa de hacia dónde va a llegar, es importante y hay que prestar atención. Ya sea que lo ves que lo logró o que sus hábitos diarios me están haciendo algo en algo. El ambiente es tremendamente poderoso. Contanos algunas cosas que hayas descubierto sobre el tema de ambiente, especialmente el proceso de separación, porque la separación puede ser la parte más dolorosa. Ya cuando uno se desligó, ya entiende y experimenta. Ve desde afuera, ¿verdad? Qué rico es esto. Ya no me siento anclado y que me van jalando con un lastre. Ahora soy libre. ¿Qué es lo que te enfrentaste? Yo creo que esa es la palabra que lo describe mejor. Soy libre. Sí, yo creo que uno no se da cuenta, la gente no sabe que no sabe. La gente generalmente, y nos pasa a todos en algún ámbito, ¿no? Son niveles de conciencia. Al final del día vos no sabes que no sabes, luego ahora sabes que no sabes y luego ahora sabes que sabes, ¿no? Y eso pasa con todo. Pasa que cuando uno no sabe que no sabe, está en el ambiente incorrecto y uno no sabe que está en el ambiente incorrecto. Y creo que esa es una de las partes de cuando vos tomás conciencia, escuchando este tipo de podcast, escuchando a personas que suben contenido y de pronto es como, hey, como el momento eureka, ¿no? Ese momento, hey, qué raro, eso me hace eco. Entonces empezás a buscar más de esta información. Cuando ya uno empieza a buscar más de esta información, ahora se da cuenta que sabe que no sabe. Es como, qué raro, porque estoy en este ambiente. Esto es lo que yo quiero para mí. Y eso me pasó en los negocios, Donald. O sea, yo te digo, yo, a pesar de mi corta edad, porque yo creo que eso es muy, muy relativo, pero a pesar de mi corta edad, creo que es un tema donde... Esto se va a escuchar en Spotify, entonces acabo de hacer comillas. ¿Cómo se llama? Pero ponemos en video. En video. Bueno, pero hay gente que lo escucha, solo lo escucha. Entonces, creo que una de las cosas, a pesar de mi corta edad, es... Yo me di cuenta que yo necesitaba rodearme de personas que estuvieran pasos más adelante que yo. En todo, ¿no? O sea, yo en los negocios, por ejemplo, mis amigos hoy por hoy, con los cuales yo me siento, me encanta el whisky, entonces me siento a tomarme un whisky. Es literalmente con personas que me llevan 30 años, literal. Tienen 70, 75, 68, ¿no? 69. Gente que ha pasado por un proceso donde yo todavía no he pasado y yo no lo quiero pasar. Como yo no quiero pasar ese proceso, me reúno con personas, me junto o busco asociarme con personas que ya hayan pasado lo que yo no quiero pasar. Claro. Y es ahí donde se convierten personas en mentores míos. Hay un cuento largo, corto. Hace un tiempo me reuní con una persona. Yo hice unos negocios... Bueno, perdón, y en este caso, mentores por contraste. Que no querés pasar por ahí. No. Mentores que yo ya sé que han pasado cosas. Ajá. Que como me lo enseñan, yo ya no paso lo que ellos vivieron. O sea, me acortan el tiempo. Claro. No. Te come la curva de aprendizaje por la que ellos pasaron y sufrieron y entonces ganas ventaja. Exacto. Ya ahora sí entiendo. Sí. Estás contando. Como buscando acortar el tiempo entre... Pues digo, es como muy sencillo para mí pensar en... Si yo quiero llegar al 7%, nada más tengo que ver lo que ya se hizo. Sí. ¿No? Listo. Entonces, el otro día me reuní con uno de estos señores. Estoy tomando un café y le empiezo a contar algo que me sucedió hace un tiempo. Hace un tiempo hubo un tema de una inversión que hice. Fue una inversión algo grande. Perdí algunos millones de dólares, varios.
Y cuando yo le cuento a él, el tipo se agarra la cabeza y me dice, Pablo, te felicito. Estás viviendo lo que yo viví a mis 50, a tus 35. Okay. Entonces no va mal. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento yo decía, miércoles, o sea, acabo de perder tantos millones de dólares, no me siento del todo bien, estoy pasando un momento complicado, voy y hablo con una persona que probablemente ya ha pasado cosas como las que yo estoy pasando, y me dice, hey, te felicito, vas bien, vas mejor. Yo viví lo que vos estás viviendo a mis 50 y pico. Vos estás viendo a los 30 y pico. Felicidades. Ese es el cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva por el ambiente. Claro. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo pensaba que estaba lejísimo del 14%. Después de que hablo con vos, yo digo, no estoy tan lejos. Cambio de perspectiva por el ambiente. Sí. Y creo que lo hablamos, de que cuando uno le dice las cosas, en algún momento lo hablamos, de que cuando uno le dice las cosas a la persona incorrecta, lo que encuentra son opiniones que te jalan para abajo. Pero cuando se las dice a la persona correcta, más bien decís, te empuja o te muestra oportunidades de cómo lograrlo más rápido. Oportunidades, claro. Verás que hay un libro que se llama Counterclockwise y se trata de un experimento que se hizo, en resumidas cuentas, tomaron a un grupo de personas de más de, si no me equivoco, de más de 70 años con bastante deterioro cognitivo y físico. No eran capaces, muchos de ellos, de cuidarse a sí mismos y mentalmente un poco dañados, por decirlo de alguna manera. Entonces se los llevan a un ambiente controlado, en donde esta gente ahora tiene programas de radio, de televisión, periódicos y decoración consistente con 30 años antes. ¿Ok? Si eres una persona que tiene 70, como si estuviéramos a los 40 y no vas a creer lo que pasó. Se vuelven físicamente activos, son capaces ahora de llevar su propia maleta. Mejoran cognitivamente, establecen conversaciones y se vuelven autosuficientes por un cambio de ambiente. Ese es el poder del ambiente sobre nuestra mente. Y ese es, por lo tanto, el poder de la mente cuando entendemos cómo dirigirla correctamente. Y el primer factor acá es a qué tipo de gente estoy compartiéndole yo mi visión y mi propósito. Es personas que me van a apoyar, entonces yo voy a experimentar una mejoría inmediata. Si es personas detractoras, si no me cuido, entonces me van a traer abajo. Entonces ahí es donde inmediatamente hay que detectarlo y salir corriendo. Hay que aprender a normalizar, abandonar a las personas que no están dispuestas a apoyarnos en nuestros propósitos. Y es doloroso en algunos casos, pero hay que poner la perspectiva que es más doloroso. Perderme yo de esto que podría lograr si alcanzo ese objetivo que me he establecido, o la crítica continua de ellos y entonces yo dejo aquello tirado, ¿verdad? Y yo creo que no hay que ser, pienso que no hay que ser grosero con esta gente. Y vuelvo y digo porque son niveles de conciencia. Cada quien tiene su momento para despertar y darse cuenta de puedo cambiar. O sea, por ejemplo, ahorita que yo decía, hay momentos donde no sabemos que no sabemos y hay momentos donde ahora sabemos que no sabemos. Creo que ese momento de que ahora sabemos que no sabemos es el momento de, hey, desperté. Me doy cuenta que, hey, me veo al espejo y me doy cuenta que no estoy bien. No me siento bien. Me pongo una camisa y no me siento bien. Ahora sé que estoy siendo consciente. Pero el hecho de que yo sea consciente no implica que mi ambiente sea consciente. Entonces lo que yo hago, y creo que esa es parte importante de esto es, y creo que esto aplica para todo, de verdad, para los negocios, para la vida, para las relaciones incluso. Esto es como si yo estoy yendo donde la tía que se acaba de divorciar y le estoy yendo a pedir un consejo de matrimonio, estoy yendo con la persona incorrecta, ¿no? Entonces no hay que sentirse mal porque tu gente, tus amigos, tus papás, tu mamá, la gente que te ama, porque te dicen las cosas, nos dicen las cosas porque nos aman. El motivo no es incorrecto, pero ellos no tienen el nivel de conciencia que ahora uno tiene cuando toma una decisión de cambiar. Y creo que simplemente hay que seguir esa idea de quiero tener libertad y de pronto la gente con la que yo estoy hablando, ¿sabes cómo yo veo esto? No, lo voy a explicar de esta manera. Yo tengo una mesa y en esta mesa tengo la posibilidad, o tu vida es una mesa, de tener a toda la gente de tu junta directiva. Y tu junta directiva tiene un CEO, un CFO, o sea, todos los que eventualmente necesitas, el de marketing, el contador, todos. Y yo agarro y digo, ok, mi junta directiva, ¿quién va a ser?
¿A quién estoy teniendo en mi junta directiva? Mamá, te amo con todo mi ser. Te amo, pero te levanto de la silla de mi junta directiva, no te quiero escuchar más en mi junta directiva. Porque la junta directiva en mi vida, en mis negocios, no estás preparada para estar ahí. Te amo, pero no estás preparada para estar ahí. Yo no sentaría a una persona incorrecta en la junta directiva de mi empresa, pero sí lo sentas en la junta directiva de tu vida. Entonces, ¿por qué yo estoy sentando a la persona incorrecta? Mi tía, mi amigo, tal, te amo como amigo, pero yo en lugar de tenerte aquí sentado en mi junta directiva y escucharte, voy a hablar de parte física. En lugar de sentar a el amigo que nunca se ha cuidado, siento a Donald Vega. ¿Cómo lo siento a Donald Vega? Escuchando sus podcasts. ¿Cómo lo siento a Donald Vega? Si quiero, vengo y estoy en una consulta con el equipo de Philosophy. Pero, bueno, ya sé que vos no te gusta dar o no das directamente a la gente, y me parece perfecto. Pero, ¿cómo hago para sentarme con Donald Vega? Escuchen todos los días sus redes sociales. O sea, es sencillo. ¿Cuál es su patrón de pensamiento? Lo siento, aunque él no sepa que está aquí sentado. ¿Cómo hago para sentar a quién quiero sentar? No sé, Bob Proctor. Pues me escucho a Bob Proctor todo el tiempo. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. ¿Cómo hago para sentar a Erin Nightingale? Me siento Erin Nightingale en mi mesa de junta directiva. Entonces, creo que todos tenemos diferentes ámbitos en los cuales tenemos que levantar a alguien de la junta directiva y sentar a la persona correcta. Sí, así es. Vieras que hay varias cosas que mencionaste. Número uno, la frase que dije puede interpretarse como muy hiriente. Hay que aprender a normalizar, a abandonar a aquellas personas que no están dispuestas a venirse y acompañarte con tu sueño. No es abandonar y cerrarle la puerta, simplemente disminuir un poco la cantidad y calidad de tiempo que uno invierte con ellos y empezar a invertirlo con esa nueva junta directiva que estás diciendo. Una. Otra es que no quiero parecer un prejuicioso. Perfectamente este muchacho que habló de la camisa de Pablo Escobar. De ahí es una persona súper buena y tal vez alguien se lo regaló y para no herir los sentimientos de su amigo, usó ese día la camisa porque iban a ir a correr juntos, ¿verdad? Pero es importante estar poniendo atención. Totalmente. Y me parece de verdad revelador el hecho de esto que decís sobre la junta directiva, es a las personas a quienes yo les estoy prestando atención. Totalmente. Que son quienes te dan o sea, que es una junta directiva, es gente que se juntó para dirigir algo, claro, en una y soy al que le prestas tu oído. Sí. ¿Y le presto mi oído a quién? Si tengo el de mercadeo al lado mío, ¿a quién le presto el oído? Sí. ¿Para eso te contraté? Vieras qué interesante, porque ahora que hablabas del contenido que se crea, me ha pasado algo últimamente, y es que a mí me gusta escuchar podcasts largos, 3 horas, 2 horas y media. Probablemente voy muy en contra de la masa de gente que lo que aguanta son 15 minutos, porque por ahí es la estadística, máximo 30. Nosotros grabamos uno de 2 horas 33 minutos, ¿verdad? Y me ha pasado algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que escucho una entrevista de alguien y esa persona habla cosas tan poderosas. Escribió un libro hoy y me leo el libro, y el libro no tiene tan buen contenido que el contenido que se puede extraer de una entrevista. Increíble. Por varias razones. Puede ser que el libro se escribió hace 3 años y ahora, 3 años después, hay otra mucho persona, más contenido, y es una persona completamente diferente. Pero a lo que voy es, el contenido gratuito que nosotros ofrecemos da la oportunidad a la gente de tener un crecimiento exponencial. Increíble. Y yo sé que en tu caso, así como en nuestro caso, lo hacemos con todo el amor del mundo y con la idea de ayudarle a la gente a transformar su vida como un legado, que es una de esas grandes necesidades que todos tenemos como seres humanos. ¿Qué otra cosa has vivido en este proceso de cambio? Ahora ya desde el punto de vista de una vez que decidiste hacer el cambio, ¿cómo esto significó también una aceleración en otras áreas de tu vida que no son solamente la parte física? Ok, yo creo que cuando uno decide hacer un cambio,
realmente el cambio es interno primeramente, ¿no? Y yo siempre he creído que como es adentro es afuera. Todo lo que está pasando afuera, por eso cuando ahorita hablaba del ejemplo del chico de la camiseta, aunque nos podrían tachar de que juzgamos a las personas que el libro no se juzga por la tapa, pero en gran medida yo creo que la tapa habla de cómo es el libro. Entonces esa es la razón del por qué creo demasiado en que uno tiene que cuidar todos los símbolos que hay afuera de uno, ¿no? Desde cómo visto, cómo me expreso, cómo hablo, y todo depende hacia dónde vayas. Ahora, cosas que me he dado cuenta en medio de este proceso es que tu cuerpo no habla cosas de vos, las grita. O sea, tu cuerpo no dice, él es una buena persona. Tu cuerpo grita si sos una persona en quien yo puedo confiar. Suena duro esto, pero realmente, ¿cómo hago yo para querer confiar en una persona que ni siquiera se quiere cuidar a sí mismo? Sé que suena duro y muchas personas me han tachado de ser muy grotesco con esto. Y perdón, está evidenciado científicamente que la persona tarda un cuarto de segundo, 0.25 segundos en emitir un juicio por lo que ve. Entonces no es que estés diciendo yo lo hago o mucha gente es que es lo normal. Es lo que estamos diseñados para hacer por un tema de supervivencia y protección. Claro, y es normal. Entonces, creo que una de las cosas que entendí es que si yo quiero poder ser más exitoso en los negocios, y parte del por qué yo he buscado ser exitoso en los negocios es porque hay un libro, que yo sé que también lo hemos dialogado, del libro de la ciencia de hacerse rico, que dice que nadie puede experimentar su máximo potencial a menos de que se haga rico. Sé que muchas personas no están de acuerdo con esto, pero es mi filosofía, ¿no? Y como es mi filosofía, entiendo que la mejor forma, y aquí viene mi porqué, queramos o no queramos, este mundo se traduce en que cualquier cosa que yo quiera experimentar tiene un intercambio de por medio que hoy por hoy es el dinero. Llámenle como sea, criptomonedas, tarjeta de crédito, oro o como sea, pero hay un intercambio que hay que hacer. Ahora, entendiendo esto, ese intercambio va a darse en la medida que vos puedas pagar eso. Y la gente dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el cuerpo? Ahorita voy a llegar a eso. Es la única forma de vos poder experimentar tu máximo potencial es teniendo los medios para poderlo hacer. Por ejemplo, si tu hijo es buenísimo en fútbol, pero vos no tenés los medios para mandarlo al fútbol, nunca se dio cuenta que era buenísimo al fútbol. Nunca se dio cuenta que podía ser el próximo mejor nadador del mundo. ¿Por qué? Porque nunca lo intentó, porque papá no podía pagarlo. Entonces, ¿y por qué papá no puede pagarlo? Aquí viene donde, ¿cómo dicen en Costa Rica? Donde el rabo torció la chancha. La chancha torció el rabo. ¿Por qué papá no puede pagarlo? Porque nunca decidió hacer esa o nunca tomó la decisión de tomar la decisión de cambiar su vida físicamente, económicamente y poder durar más años para sus personas, ¿no? Entonces yo creo que la siguiente cosa que yo podría decir es que cualquier cosa que yo haga a mi cuerpo se lo estoy haciendo a mi futuro. Y mi futuro no tiene solamente que ver con el verme muy bien físicamente. Aquí viene el porqué. En este mismo libro dice que el de la ciencia de hacerse rico dice que nosotros somos a 3 cosas: mente, alma y cuerpo. De nada le sirve a una persona enfocarse solamente en trabajar el cuerpo si olvida las otras 2. Y de nada le sirve a una persona solamente trabajar el alma y la parte espiritual, que yo estoy seguro que cuando yo digo esto, ustedes se les vienen personas que las han visto, yo les digo que son súper pachamamas, ¿no? Yo lo digo así, pero al final del día, siempre lo hago en término de broma, pero gente que solamente se enfoca en la parte espiritual y se olvida la parte económica, la parte del cuerpo, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces yo creo que entendiendo que nosotros somos estas 3 cosas, mente, alma y cuerpo, no puedo descuidar ninguna de las 3. Y ninguna es más importante que otra, dice el libro. Todas son importantes. Es como, volviendo a lo que decíamos antes, como yo hago una cosa, hago todo. Si yo no estoy cuidando mi cuerpo, ¿qué me garantiza a mí que puedo cuidar un negocio? Si yo no estoy cuidando a un negocio, ¿qué me garantiza a mí? O sea, en serio, ¿y qué me garantiza a mí que yo voy a poder cuidar mi cuerpo? Entonces yo creo que es un todo, somos un todo, ¿no? O sea, al final del día yo puedo entender que una persona puede cambiar su vida completamente, inclusive físicamente, cambiando su pensamiento. Al final del día, todo parte de dónde estoy pensando, ¿no? El otro día lo decía en un programa de televisión que me invitaron, creo que el mayor problema que tiene la gente es que parte del resultado anterior. Y tu resultado anterior, si fue un mal resultado, inevitablemente
eso genera un pensamiento negativo, el pensamiento negativo genera una emoción negativa, esa emoción negativa genera una acción negativa y eventualmente el resultado igual que no querés. Pero si uno cambia del resultado anterior en cualquier área de la vida y uno empieza a entender que yo puedo cambiar cualquier resultado anterior, simplemente, inclusive físico, emocional, financiero y espiritual, simplemente entendiendo que si yo cambio el lugar, ¿cómo es que dicen? La forma de los factores no altera el producto, no, es el orden de los factores. En este caso se altera el producto, porque yo en lugar de empezar con el resultado anterior, voy a poner de inicio el pensamiento. Tony Robbins dice que el ser humano es el único ser vivo que puede cambiar su realidad basada en un pensamiento. Si yo puedo decir, si yo vengo a Philosophy, yo vengo y hago lo que me diga Philosophy, pero si yo no cambio mi pensamiento, vos puedes venir a mí como mentor de cómo crear negocios, ¿no? Y yo básicamente es lo que hago, de negocios digitales y el mindset. Pero si vos no cambias el pensamiento, vas a seguir creyendo que adelgazar es muy difícil. Si no cambias el cómo estás pensando, porque estás ligado al resultado anterior, vas a seguir pensando toda tu vida que hacer dinero es difícil. Y si vos crees que hacer dinero es difícil, inevitablemente hacer dinero para vos es difícil. Si vos crees que adelgazar es difícil, o estar saludable es difícil, o estar fit es difícil, cualquiera que sea tu meta, probablemente va a ser difícil para vos. Sé que esto suena como muy básico, pero no lo es. O sea, realmente es fundamental. Te voy a contar una experiencia múltiples veces. Yo lo escucho en un mes. Y es en el gimnasio, ¿verdad? ¿Qué cómo vas? De aquí dándole, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? Eso es típico. Ya sea que la persona lo diga automáticamente o porque de verdad lo piensa, entonces se está predestinando a que todo lo que está haciendo le va a costar lograr el objetivo. Y hay un valor de por medio. Sí. ¿Y cómo cuesta? Es que ¿cómo cuesta? Tengo un mentor, profesor mío de programación neurolingüística. Y la primera vez que lo conocí, bueno, tal vez uno puede conocer a las personas varias veces, pero la primera vez que me senté con él, don Javier Badilla, de hecho hay un episodio del podcast con él, yo quería acelerar mis resultados. Él tenía la opción de cursos grupales, pero yo quería una mentoría directa con él. Era 15 veces más la inversión, pero el tiempo se acortaba y la velocidad en que uno aprendía era mucho más rápido porque estabas con el maestro. Entonces le dije, don Javier, mucho gusto en conocerlo, ¿cómo está? Y me dice, mira, algunas veces bien y otras increíble, me dice. ¿Verdad? Entonces está programando a sí mismo que nunca hay un mal momento. Mira, de ahí voy, a duras penas. No. Uy, tiene que ser un tema profundo de convicción, y si no, pues convénzase a usted mismo a través de sus palabras. Es el principio de la neurolingüística, cómo nuestro cerebro se programa de acuerdo a nuestras palabras y nuestra comunicación. Entonces, bueno, es increíble. Y es increíble eso porque yo tengo un programa que se llama Libertad Extrema. Yo no sé si te había hablado de ese programa, pero ese programa es mi mentoría 1-1. Y en esta mentoría yo no hablo, o sea, sí hablo de negocios, pero más allá del negocio, generalmente es gente que ya tiene negocios, que quiere escalar negocios. Y esta mentoría es una mentoría solamente de desarrollo personal y de mindset. Y una de las cosas que yo utilizo, basado en esto que estás diciendo, es la autosugestión. Yo no te puedo explicar lo que hace la autosugestión en una persona. Yo estoy seguro que vos lo usas porque ya, ¿verdad? Ya he estado en tu programa. Pero la autosugestión, si ustedes no lo están practicando, por favor, escuchen. Es más, voy a subir un video en mi YouTube sobre autosugestión, porque cualquier persona puede realmente cambiar. O sea, las células del cuerpo cambian cuando yo tengo la posibilidad de hablarme de la manera correcta y de autosugestionarme. Algo que dice Tony Robbins también, dice que yo lo aplico hasta el día de hoy. Es más, yo antes de entrar a este podcast me autosugestioné. O sea, literalmente lo aplico cada vez que voy a una reunión con un empresario, de lo que hacemos también, ¿verdad? Que también trabajamos con empresas, pero cada vez que voy a una reunión donde de hecho ayer estaba en una reunión que me tocaba como llegar a negociar algo, y cuando yo llego, yo sabía que él lo que me estaba buscando a mí era bajar el monto, ¿no? Yo iba en el auto y yo iba diciendo, pero es la expresión que voy a decir, pero yo iba diciendo, si yo soy el más hijo de puta, yo soy el mejor en esto. Porque, o sea, yo fui creado para cambiar e impactar la vida de personas. Yo soy destinado y estoy programado para hacer que la vida de las personas, que cada vez que una persona me escuche, inevitablemente algo adentro se mueva. Y yo empiezo de verdad,
autosugestionarme, no. O sea, yo digo que la gente debe pensar que estoy loco cuando voy en el carro, pero literalmente yo me autosugestiono para que las cosas pasen cuando yo llego al lugar. Entonces, inevitablemente, cuando yo llego al lugar, el que tiene la energía más alta soy yo. Claro. Entonces, obviamente, suena feo, pero creo que gané la negociación, aunque creo que siempre hay un ganamos, ¿verdad? Porque a él le sirve también lo que hablamos en este intercambio de valor, pero creo demasiado en esta parte que estás diciendo. Créeme que yo veo personas que van al gimnasio. Yo no entiendo cómo una persona va al gimnasio años y no tiene resultados. Sí. Y eso no tiene que ver con la cantidad de ejercicio que hace. Es que, ¿qué carajo estás pensando? O sea, yo llego al gimnasio y digo, no, es que, uy, qué duro, uy, tal. No, yo llego y digo, qué rico. Y cada vez me siento mejor y cada vez veo más el resultado. Vos sabes que yo digo esto, Donald, es una locura, ¿vale? Pues yo digo, a mí el ejercicio me hace más efecto que a otros. Yo sé que no tiene sentido, digamos, químico ni nada de la ciencia que pueda demostrarlo, pero yo lo creo. Yo digo, yo camino 10,000 pasos y yo quemo más calorías y bajo más de peso que otra persona. Tal vez no, pero yo me la creo. Entonces, cuando yo llego y me veo al espejo, hay momentos donde yo digo, qué increíble, ¿cómo se me nota? No sé si se me nota, pero yo lo creo. Yo ya sé que lo que yo puedo ver en mi cabeza, y ahí es donde yo creo que el desarrollo personal y todo lo que inclusive vos enseñás en todo lo que tiene que ver con las 10 leyes y todo el programa de Philosophy, realmente, no, por eso yo entiendo cuando vos decís, no somos nutricionistas, es que no son nutricionistas. Cuando una persona entiende que ir a donde un nutricionista, lo único que te va a dar es una pequeña guía, lo cual no está mal. Creo que una persona puede cambiar con alguna pequeña guía, pero creo que se necesita mucho más que eso para que sea algo sostenible en el tiempo y que realmente se entienda que de verdad, esto suena de verdad demasiado trillado, pero yo he experimentado cosas impresionantes en los negocios, impresionante en mi cuerpo. Y yo estoy seguro que probablemente algún día vamos a tener otro podcast cuando yo haya logrado mi meta y vamos a poner un pedacito de este podcast. Así será. Porque estoy seguro que cuando una persona toma una decisión definitiva de cambiar su vida en los negocios, definitiva de cambiar su vida en su cuerpo, es inevitable que eso suceda. O sea, es inevitable. Y voy a poner un último ejemplo para continuar con algún tema o seguir hablando, pero este ejemplo es impresionante. Cuando usted toma una decisión, cuando una persona toma una decisión, es como cuando tiene una semilla de un árbol. Yo tengo una semilla de un árbol acá. Y yo puedo preguntarles a los que estamos aquí, ¿qué es lo que ven? Y vos llegas y decís, yo veo un árbol. Y llega Ani y dice, no, yo veo 10 árboles. Pero llega Donald y dice, no, pero es que yo veo una empresa que siembra árboles, saca la madera y crea casas. ¿Qué hay en esta semilla? Literalmente en la semilla hay la energía necesaria para hacer lo que cualquiera de los tres acaba de decir. Para vos, ya en esta semilla, tiene la energía necesaria y el poder necesario para crear una mega empresa. Para otro, tiene la semilla para tener un árbol. Pero al final del día, y otro para tener 10 árboles. Pero al final del día, ninguno miente. El poder que hay dentro de una persona, en este caso una semilla, depende de lo que quieras ver. O sea, vos podés ver lo que querás y podés crear lo que podás ver. Bob Proctor decía, si lo puedes tener en tu cabeza, lo puedes tener en tu mano. Si no lo puedes ver en tu cabeza, ¿cómo carajos crees que se va a formar en la vida, en el 3D, en lo tangible? Y aquí hablamos del tema de autopercepción y autoimagen. Porque hablabas algo crítico y es si una persona puede basarse en su último resultado, lo cual, si el resultado fue bueno, perfecto, apalánquese. Siga. Pero si fue un mal resultado y basa sus decisiones futuras en ese resultado, entonces es donde todo va a empezar a repetirse. Claro. Pero la pregunta es al final, ¿cómo hace uno para un mal resultado cambiarlo? Y viene el proceso de visualización en donde se crea un escenario que no ha existido, pero que se convierte completamente real. Y aquí lo importante de mencionar es que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre algo que es real o mentira, o algo que es inventado por la mente. Cuando es inventado por la mente, hasta se ha demostrado que crea la evidencia para demostrar que lo que inventó en la mente está pasando. Entonces se hizo un experimento. Como el mentiroso que se cree su mentira. Sí, y este es el poder de la visualización. Se hizo un experimento donde se tomó a 3 grupos de de grupo de educación física en una universidad. Y se les puso a los 3 grupos a hacer
los tiros desde el lanzamiento de tiro libre en una cancha de básquet, ¿verdad? Grupo 1, tire tanta cantidad de bolas. Grupo 2, la misma cantidad de bolas. Grupo 3, la misma cantidad de bolas. Midieron el score. Ok, este es el promedio de esta gente, es el promedio de esto, es el promedio de estos. Primer grupo, váyase y vuelva en 30 días. O no haga nada. Vamos a medirle su progreso. Grupo número 2, vaya y practique todos los días en la cancha de básquet y tire 100 bolas. Físicamente, practique. Grupo número... Y vuelvan en 30 días. Vamos a medir su rendimiento. Grupo número 3... Usted se va a sentar en un sillón, va a cerrar los ojos y va a practicar tirar 100 bolas y las va a encestar todas. Si falla una sola, se devuelve y mentalmente, si era la número 40 y la falló, visualice que la está encestando. Entonces me dijeron qué pasó. Grupo número 1 que no practicó, 0% de mejoría. Grupo número 2, que practicó durante 3 días 100 bolas físicamente, 24% de mejoría. Grupo número 3, que practicó 100 bolas imaginariamente, 23% de mejoría. Entonces esa es la capacidad que nosotros tenemos cuando estamos visualizando un resultado que ya hemos alcanzado. No basarnos en nuestra experiencia previa si fue mala, sino basarnos en nuestra experiencia futura y vivir ese futuro porque uno lo visualizó y después lo está experimentando. Y voy a soltar, suelto los códigos. Ok, Dani. Yo voy a soltarles 2 cosas. Yo creo que lo que vos estás viendo ya está creado. Una vez que lo puedo ver, ya lo puedo crear. Y aquí voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una olla y tengo agua en la olla. Esa olla, yo la pongo a calentar. ¿Y qué pasa con el agua cuando se calienta? Eventualmente hierve y eventualmente se evapora. El agua evaporada dejó de existir. El agua líquida dejó de existir. El agua líquida se evapora, deja de existir. No, ahí está. Ahí está. Sí. Ok. Entonces yo llego y le pongo una tapa. Se condensa ese agua. Y vuelve a verse, deja de ser vapor y se vuelve a ver. ¿Ok? Si yo agarro ese agua y lo meto al refri, ahora se solidifica, ¿no? Al final del día, en cualquiera de los estados que esté el agua, no ha dejado de existir. Simplemente en uno lo puedo ver, en otra no lo puedo ver, pero sigue existiendo, y en otra lo puedo tocar. Y así es como funciona cuando vos podés visualizar algo. El hecho de que hoy por hoy no puedas agarrarlo no significa que no existe. El vapor yo no lo puedo agarrar, pero sigue existiendo. El punto es que ¿cómo hago yo para traer eso que puedo ver, que sé que existe? ¿Y cómo puedo saber que existe? Porque absolutamente todo lo que en este mismo libro de La Ciencia de Ser Rico dice que todo lo que necesitamos ya está creado. Y si no está creado, va a ser creado antes de que llegue a usted. Entonces, una vez que yo entiendo que cuando yo puedo verlo en mi cabeza es como el agua que está evaporada, que eso ya entro en otro tema que son hablando de dimensiones, pero es otra historia. Es como hago para que llegue a la tercera dimensión. Al poderlo agarrar, es literalmente teniendo las acciones correctas, pero entendiendo, partiendo de la premisa que ese cuerpo, ese negocio, eso que yo ya sé que voy a obtener, ya está hecho. Ahora, ¿cuál es el problema de la mayoría de gente? Es que no cree que lo puede lograr. Es como no creo que lo puedo lograr, ni siquiera doy el primer paso. Y al final del día, la fe sin acciones es muerta. O sea, si yo digo, yo creo en algo, pero no actúo para que eso suceda, realmente no estoy creyendo. Así es. Pero en el momento que yo puedo decir, yo voy a ser fit, yo voy a ser saludable, a mí no se me van a dormir mal las piernas, hablando de temas de salud. A mí, yo no me voy a sentir más mal con esto y esto y esto y esto. Yo voy a poder caminar sin necesidad de ahogarme. Todo lo que te esté pasando, si vos no crees que podés cambiarlo, inevitablemente no va a pasar nada, porque no vas a tomar las acciones necesarias para que suceda. Y el otro código que les voy a tirar es, ahorita que hablaba de visualización, yo creo en algo que no sé si lo hemos hablado, es en crear un avatar. Este alter ego es yo me llamo Pablo, pero quiero que sepan que Pablo también es el hijo de puta mejor del mundo porque viene en el carro ahí. No, Pablo, no, Sí. ese es Daniel. Ah, ok. Yo llamo Pablo Daniel. Ah, ok. Pablo generalmente era
Esto va a sonar loco, pero es el energía femenina. ¿Por qué me di cuenta de la energía femenina? Porque empecé a notar cosas que, hombres, ojo, todos, cuando escuchen esto van a decir, energía femenina. No, viejo, todos tenemos de ambas, pero algunos lo tienen más elevado una del otro. ¿Cómo me di cuenta de que tenía energía femenina? Por mi forma de actuar. Era muy emocional. Todo lo tiraba a las emociones. Ojo, no estoy diciendo que están mal las emociones, pero un hombre con energía masculina alta, es otra historia, otro tema, entiende que no se basa en emociones. Si vos estás basando tu vida en emociones, eso es energía femenina alta. Las mujeres basan, y esto es perfecto, de hecho así funciona y esto es perfecto. Las mujeres basan su vida en energía femenina, con su energía femenina alta, que eso es algo que ha estado pasando, que literalmente de años para acá, las mujeres han pasado a tener una energía masculina muy alta, porque les ha tocado, porque tiene que resolver. Ahora, sin irme del tema, Pablo era un hombre que no solucionaba. Pablo era un hombre que no tomaba responsabilidad sobre sus hechos. Pablo era un hombre que literalmente durante años le dio la responsabilidad de su físico a otras cosas externas, no a lo interno. Entonces, yo un día describí y hice algo que le llamé avatar, a un avatar como si fuera un videojuego. Y este avatar literalmente le llamé mi segundo nombre, Daniel. Y empecé a escribir. Esto fue una cosa de éxito que me llevó a mí a hoy por hoy saber hacia dónde voy más claro, ¿no? Y saber que lo que he logrado hasta el día de hoy, en todo ámbito. Entonces yo escribí, pero con punto y coma, Donald. Ay, punto y coma de quién es este Daniel. Daniel es este hijo de puta que nadie se lo baila. Es este tipo que tiene energía masculina altísima. Es un tipo que tiene músculo. Es un tipo que está fit. Es un tipo que cuando entra a un lugar, porque yo escribía, ojo, yo literalmente podía verme entrando a un lugar y cómo la gente me veía a mí. Y empecé a describir a esta persona porque empecé a escribir tan detalladamente desde cómo vestía, cómo hablaba, con qué tipo de gente se rodeaba, a cuáles yates lo invitaban, quiénes eran sus amigos. Yo siempre he dicho que yo no compro yate, yo tengo amigos que tengan yate. Entonces, literalmente empecé a describir quién era este tipo. Cómo es su cuerpo, cómo se siente, cómo cuando se pone las camisas, cómo se ve. Y entonces empecé a describir a un tipo que no era el que yo creía que yo era y empecé a utilizarlo como mentor. Empecé a preguntarle, ok, en esta situación, ¿cómo actuaría Daniel? Daniel, si Daniel es fit, porque Daniel es fit, Daniel tiene cuadritos, Daniel tiene un 7% ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo actuaría Daniel? ¿Cómo actúa Daniel? Pasa por McDonald's. Que no, de verdad, no está pautando aquí, pero bueno. No va a pautar nunca aquí. Eso sí que no va a pasar. Bueno, paso por McDonald's. Daniel, ¿entraría o no entraría? Daniel no entra. Es más, Daniel tiene tan clara su meta que no ni se lo pregunta. Daniel tocaría la puerta de Donald Vega y le diría, hey Donald, hagamos un podcast. Pablo lo haría. Tal vez Pablo, el Pablo de antes, no. Porque le hubiera dado pena. Porque, uy, no, tal cosa. Daniel, ¿qué hizo? Daniel vino, tocó la puerta y dijo, hey, yo tengo esto, yo hago esto. Nos conocimos, pasó el tiempo, te volví a ver en el gimnasio, fui y te hablé. Eso hace Daniel. Entonces aquí es donde yo le doy este otro código, que realmente es un código que yo le llamo código de abundancia. Es un código que de verdad una persona que lo empieza a utilizar inevitablemente puede cambiar su vida, porque empieza a actuar no como la persona que ha sido, sino como la persona que quiere ser. Correcto. Y es ahí donde esto, pero Donald, en todo, Mike, en todo, desde que me levanto, ¿cómo actúa Daniel? Y empieza a pasar algo muy interesante porque empieza a cambiar mi identidad. Porque me pregunto tanto, ¿viste la gente que se miente? Empecé, y esto estoy hablando hace años, ¿verdad? También, esto ya ha venido cambiando durante muchos años. Incluso Daniel renueva sus sueños. Daniel es una persona que literalmente cada vez que pasa el tiempo se pone metas más altas. Conoce a una persona que tiene una meta, que ya logró algo, se pone esa meta también. Entonces, como Daniel literalmente ha empezado a lograr cosas durante los últimos años en los negocios, en la vida física, en la parte física, en la parte de salud, que Pablo nunca hubiera logrado si hubiera seguido siendo el mismo. Entonces, es muy interesante porque si cualquier persona aplica este sistema de un alter ego, una persona que no sos vos, olvídate, no sos vos no tenés que ir al gimnasio todo el tiempo. Nada más tienes que preguntarle a tu alter ego qué haría. ¿Iría al gimnasio o no iría al gimnasio? Si quieres convertirte en eso que escribiste, pregúntale a él qué haría. Es el estándar contra el que te estás midiendo todos los días. Tal cual. Que te inspira y te jala. Tal cual. Sí, ahora no tienes que empujar el proceso, te jala porque lo tenés claro.
Mira, hemos estado hablando hace rato de que el cambio surge en la mente. Se hizo un estudio, podemos hablar de esto para ir terminando. Se hizo un estudio para determinar por qué la gente no cambia. Y en términos numéricos, el 83.3% de los resultados tienen que ver con la mentalidad. El 16.7% son mecánica. Agarre lo correcto y aplíquelo. Pero cómo hacer para aplicarlo es todo mente, ¿verdad? Entonces se investigó por qué la gente no cambia. Y se encontró primero, lo hiciste ahora, no creen que para ellos el cambio sea una realidad. Lo consideran que eso es para otras personas. Otros sí, yo no. Es un tema genético. Yo eso no lo puedo hacer porque no tengo los genes, ¿verdad? Ese es el primero. Número uno, completamente mental, psicológico. Yo no creo, pero sí podría creer que puedo lograrlo. Número uno. Número dos, como no creen que puedan lograrlo, entonces no toman la decisión de cambiar. Completamente psicológico. Número tres, cuando toman la decisión, en realidad no es una decisión, es una idea de cambiar y empiezan a patear el momento de iniciar y lo postergan. Es psicológico. Número 4, finalmente, cuando toman la decisión, pueden pasar una de dos cosas. O toman una vía correcta o una vía incorrecta. Yo lo pongo en el caso nuestro, por ejemplo, en donde una décima parte de lo que trabajamos es el tema de alimentación, y dentro de la alimentación una novena parte de lo que trabajamos en alimentación es alimentación cetogénica. Pasa muy frecuentemente que nos buscan por dos razones diferentes, personas con malas experiencias con keto, y entonces tenemos que convencerlo de que no es malo. Claro. Que habemos personas que lo hemos hecho por más de una década, en mi caso son 14 años ya. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tomó una mala técnica, que es, ahora sí, esto es pura mecánica. Claro, esto es la parte técnica. Hizo las instrucciones incorrectas. Entonces, pasa por un lado, lo hacen de internet. Y en internet te vas a encontrar cualquier cosa. Y como esto es un algoritmo que te muestra más de lo que ya has visto, entonces si entraste por el rabbit hole de una cosa que es equivocada, eso es lo que te va a seguir. Te va a seguir saliendo. Y son puras cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ese es el peligro. O la otra es que lo hacen con profesionales que no creen en esto y entonces le metieron miedo o le dijeron solo por un mes porque esto no es bueno. Entonces se lo permito solo por un mes. Dice la gente, no es y de la autoridad, que es el nutricionista. Entonces nos toca a nosotros corregir eso y explicándole la forma de cómo implementarlo adecuadamente. Entonces ya tiene los resultados que sabemos. Pero ese es un ejemplo de alguien que no toma una técnica correcta. O la otra es la técnica correcta. Entonces de ahí les va bien. Quinto punto es, no pueden manejar la satisfacción instantánea. Entonces, ¿por qué no cambia la gente? Primero, no creen que son capaces. Segundo, como no se creen capaces, no toman la decisión. Cuando toman la decisión, postergan el momento de empezar. Cuarta, toman una mala técnica. ¿Por qué no cambia la gente? Toman una mala técnica. 5, tienen problemas para lidiar con la satisfacción instantánea. Es este alter ego que no tienen y entonces se preguntan, ¿paso o no paso a McDonald's? No, la pregunta ni siquiera se debería hacer. Por ejemplo, porque uno toma una decisión previamente y entonces no tenés que lidiar con fatiga de decisión todos los días cada vez que pasas tengo que por estar McDonald's. pensando en tomar la decisión. Mi alter ego, al que yo le consulto todos los días, no pasa por McDonald's. Digo, no pasa. Entonces yo puedo pasar enfrente y nunca me pregunto, ¿será que paso o no paso? Claro. Eso ni siquiera existe. Y el número 6 es que planean a corto plazo versus a largo plazo. Y nosotros lo vemos todo el tiempo con la gente que viene y ha hecho 4, 5, 6 cosas. En el pasado para bajar peso, que siempre es dieta y es dieta temporal, lo hicieron a corto plazo. Nunca pensaron en que esto va a ser por los próximos 10 años. Ok, entonces esto pues obviamente aplica también. Total. Porque es extrapolable a todo. El tema de los negocios. Contanos qué haces y cómo la gente te puede conseguir, y hablarnos un poco también del podcast, que tenés un podcast en donde hicimos un episodio y tenés un canal de YouTube. Entonces, contanos un poco de eso. Bueno, ¿qué hago? Realmente yo creo que yo cumplo mi propósito por medio de impactar la vida de personas por medio de 2 vías. Número 1, lo que más me apasiona es el desarrollo personal y los negocios. Hoy por hoy tengo diferentes negocios, pero creo que el mundo está yéndose a los negocios digitales, pero a pasos agigantados. De hecho, hoy estaba leyendo que el ex dueño de LinkedIn,
que por cierto vendió LinkedIn en 27 mil millones de dólares. Okay. Y aquí va el por qué digo esto, porque esta es una persona que predijo en el 97 que las redes sociales iban a ser el próximo boom en el 97. Y este mismo hombre en el año pasado predijo que para el 2034 mayoría de personas van a estar haciendo dinero por medio de internet. El 50% de la población va a tener que, el que quiere obviamente, va a tener que empezar a utilizar internet como medio para vender sus servicios. Hoy por hoy ya creo que eso es una realidad muy, muy clara, pero hay muchas personas que todavía no han entrado en ese mundo. Y algo que realmente me encanta es enseñarle a las personas cómo utilizando la mentalidad correcta, sin importar lo que usted haga, ya sea que sea abogado, ingeniero, arquitecto, lo que sea que usted haga, puede llevarlo a crear un infoproducto. Es más, ahorita para que te hagas una idea, hay una persona que hace real estate que lo que está haciendo hoy por hoy es que qué de lo que yo tengo le puede servir a otros. Hoy le está enseñando a otros a hacer real estate por medio de un infoproducto. Y al final un infoproducto es básicamente que las personas obtienen información a cambio de dinero. Yo te doy, así como la universidad, así como cualquier cosa, es información a cambio de dinero. Pero la ventaja de hacerlo infoproducto digital es que vos podés realmente vender en cualquier parte del mundo sin necesidad de hacer un entregable físico, sino que como es digital, puedes llegar a cualquier parte de la habla hispana o eventualmente si hablas inglés o los productos en inglés, pues también puedes llegar a cualquier parte del mundo. Entonces lo interesante de esto, y eso es lo que me dedico, es enseñarle a personas cómo utilizar la mentalidad para, número uno, cambiar sus resultados en el área que decidan aplicarlo. Porque lo que yo enseño no tiene que ver con fitness, pero por alguna razón, Donald, las personas que entran a trabajar conmigo, inevitablemente bajan de peso también. ¿Por qué? Porque le aplica por todo. Y el ambiente hace que la persona decida también cambiar físicamente. Y tienen comunidad y todo. Claro, tenemos comunidad y todo. Entonces, número uno, la parte de desarrollo personal. Y número dos, el que puedas vivir de tu pasión. ¿Cómo hago yo para lo que yo hago ya de por sí? ¿Cómo hago yo para crear un infoproducto y que alguien me lo quiera comprar? De hecho, estaba haciendo, dentro del blog que hago, estaba diciendo cómo hacer para suplantar un salario de $2,000 en 90 días. Es súper sencillo, pero súper sencillo teniendo la mentalidad correcta. Igual que cómo hago para bajar de peso. Es súper sencillo. Hay que tener la mentalidad correcta y la guía correcta. Esa es la razón del por qué existimos nosotros, ¿no? Sí. Al final del día, para eso es lo que hacemos nosotros. Impactar la vida de gente. Obviamente, hay medios, hay formas, hay técnicas, pero el mindset, que esto pasa en internet. Hay mucha gente que te enseña el cómo, pero nunca te dice cuál es la mentalidad que hay que tener para que realmente esto funcione, ¿no? Que yo creo que eso es lo que cumple Philosophy también, que es parte de la filosofía. De sí, yo te enseño todo esto, pero tienes que entender que hay un mindset detrás, no es solamente la técnica. Totalmente. Así que eso es. Bueno, el podcast se llama La Vida al Fallo. ¿Vos sabes por qué le puse La Vida al Fallo a ese podcast? Porque, ¿viste cuando uno va al gimnasio, que es al fallo? Así es. O sea, Tiene que ser al fallo. Si yo no llego al fallo, estoy yendo a pasear, ¿no? Entonces, pesado y al fallo. Entonces, literalmente, yo creo en tener, así como yo hago una cosa, hago todo. Entonces, yo creo en llevar la vida al fallo. O sea, tu vida tiene que siempre llegar al límite. Siempre tienes que llevar tu cuerpo, tus negocios al límite para bien, obviamente, pero en siempre estar buscando cómo hago para seguir creciendo en mi vida, en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi vida de negocios. ¿Cómo hago para siempre estar creciendo? No importa si lo que hago me funciona hoy por hoy, ¿cómo hago para hacer que funcione más grande? Para impactar más vidas. Y eso se trata La Vida al Fallo. Y podcast en YouTube. En YouTube. Sí. Solamente YouTube lo tenés. El podcast está en YouTube y en Spotify. Spotify también. En Spotify. Y me pueden encontrar en Instagram, que es como el canal que más utilizo. Obviamente tengo TikTok y demás. Pero el canal que más utilizo es Instagram, que se llama Pablo Rovira con VF. Pablo Rovira. ¿Y el YouTube? Y YouTube aparece como Pablo Fuentes y ahí ya hay canales porque también hago blog. Entonces el podcast como tal lo van a encontrar ahí como La Vida del Fallo. Pero también van a ver mi vida porque estoy ahora subiendo blogs. De hecho, el episodio de hoy va a quedar grabado en un blog, así que vayan a verlo. Buenísimo. Porque hoy vamos a estar ahí subiendo el blog de el antes de y el después de haber estado con vos y tu equipo aquí en la producción del podcast. Bueno, no. Bueno, ¿cómo estás? Como siempre. Y igual. Yo sé que la gente va a obtener muchas claves del éxito que pueden empezar a utilizar, como lo vimos en la parte de bajar peso, si es que ese es el cambio que andan buscando, si es cambiar una relación o mejorar una relación o crear un negocio. Muchas gracias. No, gracias a vos.
Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, si esto le llamó la atención, puede compartirlo, puede darle like. O si quieren no le da like, no importa. Pero ayudaría a otras personas de fijo y nos puede conseguir también en kilosophy.la o bien en nuestras redes sociales Kilosophy, Dr. Donald Vega o Dr. Donald Vega Kilosophy. Ahí nos va a encontrar. Nos vemos en el próximo episodio.